¿Cuál fue el propósito de la encarnación? La Sagrada Escritura nos enseña que el propósito de la encarnación tiene varios aspectos o elementos esenciales. En primer lugar, a la luz del Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 18, podemos ver que el Verbo se encarnó para revelarnos a Dios. Cristo es el gran revelador, es la consumación de la revelación divina, es el exégeta del Padre. En segundo lugar, el Verbo se encarnó para proveer un perfecto y suficiente sacrificio por el pecado, según se nos enseña en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 1 al 10. El Verbo se encarnó, evidentemente, para salvar al hombre perdido. Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Cristo vino, por tanto, a este mundo para llevar a cabo la salvación y redención del hombre perdido. El Verbo se encarnó para destruir las obras de Satanás. Esto se nos enseña en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 8, y también en Hebreos, capítulo 2, versículo 14. El Verbo se encarnó para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Hebreos, capítulo 2, versículo 16 y 17. El Verbo de Dios se encarnó y se hizo hombre para proveer un ejemplo de vida santa, según se nos enseña en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 21. Y cuando leemos el Nuevo Testamento, podemos ver que el Verbo, por la encarnación, llegó a ser cabeza de la Iglesia. Colosenses 1, 18.